Hola, ¿qué tal? Vamos. Bueno, hola, ¿qué tal? Yo soy José. Bueno, vamos a tener un conversatorio de permacultura, así que se quieren parar todos un poquito. Vamos a hacer un ejercicio que está bueno para después como entender un poco lo que es la permacultura. Quieren que nos cerremos, ¿no? Como que estén todos juntos. Bueno, ahora el ejercicio se complica un poquito más. Es igual, llegamos hasta el final, al que yo toco a alguien, pero en vez de contar en voz, en el interior, lo contamos en voz alta. Es 1, 2, 3. Con la diferencia que es como la mancha pillayuda, que si escucho yo, por ejemplo, a alguien contando hasta 10 y lo toco, lo libero. O sea, cualquiera puede tocar a cualquier persona. Y si lo liberas, seguimos caminando. Y si se liberan, siguen caminando. Y yo soy el perturbador. Yo toco a alguien, tienen que empezar a contar hasta 10, y nadie los tocó, se sientan. ¿Está bien? Bueno, dale. Con las mismas dos personas elegidas. Las mismas dos personas. Yo toco ahora, caminar libre, toco de vuelta, eligen a esas dos personas y después yo empiezo como a perturbar. O sea, yo toco y tienen que empezar a decir 1, 2, 3, 4, y si me tocan, me liberan. Empiezo de 0, puedo seguir moviéndome. Si llego hasta 10, me siento. ¿Está? Caminando libre. ¿Qué haces? ¿Cómo andas? ¿Qué has hecho? ¿Cómo andas? Vamos, ahí elijan esas dos personas. Y ahora espera, vos ya no podés jugar. 1, 2, 3, 4. 2, 3. 5. 1, 2, 3. 1, 7, 8, 9, 7. ¿Nadie lo ayudó? Qué mala onda, ¿no te ayudó? 6, 7, 8, 1, 2, 3, 1. Bueno, ahí estamos. Ya está, ahí está. Bueno, ahora la idea es que nos sentemos todos acá, un poco cerca. Bueno, ¿quieren sentarse? ¿Quieren unirse al...? Bueno, la idea del ejercicio es como para mostrar un poco cómo funcionan los sistemas naturales, los ecosistemas y los sistemas en la naturaleza. Es cuando tenés, por ejemplo, un perturbador en la naturaleza y no hay conexiones entre el sistema colapsa. No sé si se dieron cuenta de eso. Cuando yo tocaba y contaban en su interior, se caía uno y se caían todos, ¿no? Es un poco el ejercicio es para eso. Y cuando después hay interacciones entre los puntos del sistema o del ecosistema, el ecosistema sobrevive y eso se llama resiliencia. Ese es el poder de adaptación que tienen los ecosistemas. Que mientras más interconexiones haya entre cada uno de los miembros, el sistema es más fuerte. Entonces, bueno, ahora como vamos a empezar a hablar un poco. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Qué le pareció? ¿Qué sintieron algo parecido? Y una de las cosas también es que mientras más empiezo a perturbar y más conexiones hay, no sé si se dieron cuenta, pero el grupo se empieza a achicar, se empieza a juntar. Entonces eso también es una cosa para tener en cuenta, para que eso es cómo funciona todo en la naturaleza, cómo funcionan las sociedades, cómo funciona todo. En una sociedad que hay interacciones, que hay comunidad, la sociedad es más fuerte. Cuando hay individuales sin poder de conexión, el sistema se cae. Así que bueno, como es un conversatorio, estaría bueno que hable alguno también. No, bueno. Quería saber si alguno sabe lo que es la permacultura, o escucharon, leyeron. ¿Alguien sabe? No. Nada. Yo leí un poquito. Ajá. Y era como... No lo entendí muy bien. Ajá. O sea, la sociedad como utilizar la naturaleza sin modificarla, Uh-huh. respetando sus tiempos. Ajá. Bueno, la permacultura
nace en realidad de dos palabras, de perma y de cultura, que viene de, bueno, que esto es en inglés, que viene de cultura permanente o de agricultura permanente. La permacultura nació más o menos en los 70, con un viejito que se llamaba Bill Mollison, uno que vivía en Tasmania, que vivía en un bosque, y él, en el movimiento de los 50, de los 70, él se da cuenta de que él necesitaba, bueno, empieza la gran tala de árboles de Tasmania se empieza como a deforestar, y él se da cuenta que él no quería, como que había un movimiento justo de abrazar árboles para evitar que se los corten, ¿no? Y él lo que decía que como que él no tenía ganas como de estar en esa postura, sino de generar algo nuevo, ¿no? De tener una actitud regenerativa, no tanto de conservar, sino como de generar. Entonces la permacultura nace un poquito por ahí y ahora ya se transformó en un movimiento mundial de cambio, de una gran herramienta de cambio hacia, bueno, todos los paradigmas que se conocen hoy en día en el sistema. Entonces la permacultura nace con Bill Mollison como agricultura permanente, que es que en realidad es la manera de hacer agricultura para que la agricultura sea permanente, para que en realidad un huerto se transforme en un bosque comestible. Porque el bosque comestible lo que tiene, o sea, nosotros tenemos este dedo que es para esto. O sea, todos los carnívoros, todos los otros animales los tienen acá, pero nosotros tenemos el dedo que este es el dedo que nos en la evolución supuesta, nos dio la evolución para sacar frutos. Cuando el Homo sapiens supuestamente salió de África y recorrió el mundo, lo único que hizo en realidad fue, como hace como 50.000 años, cuando primero aparece la evolución cognitiva, que el ser humano se da cuenta, encuentra la belleza, encuentra el arte, encuentra la música, tiene una evolución que hasta los 10.000 años encuentra la agricultura. Y la evolución de la agricultura siempre vino de la mano de una sola cosa, de quemar el bosque nativo para poder plantar. Entonces ahí cuando el ser humano empieza a pasar de ser nómade a ser sedentario. Cuando empieza a ser sedentario, empiezan a ser más personas, entonces hay que quemar más, hay que matar más, porque otra de las cosas también es que todos los animales, mismo los otros, nosotros, que eso es muy loco también de la humanidad, que el Homo sapiens es la única especie de homos. O sea, de pájaros tenemos 1 millón de pájaros, pero de homos somos uno. Y habían otros homos por ahí cuando salió el sapiens. Lo que pasa es que, bueno, también se los comió, los aniquiló. Cuando llegó a Australia se comió todo. Y eso es un poco el comportamiento que tenemos hoy en día como sociedad. Y algo que lo hizo también a la agricultura poder evolucionar, que eso es algo que tenemos los seres humanos en diferencia a cualquier animal, es el nivel de cooperación. Nosotros como sociedad o como Homo sapiens, lo que nos dio la diferencia ante los demás animales, que somos la especie que más coopera en gran cantidad de números. O sea, por ejemplo, podés meter 100.000 personas en un estadio o era un recital y está todo bien. Si metés 100.000 gorilas ahí, no está todo bien. Si metés 100.000 leones, 100.000 pajaritos, no existe el nivel de cooperación de ninguna especie, que eso fue lo que la especie hizo. O sea, si vos, por ejemplo, dejás en una isla a un mono y a una persona, mucho más probable que el mono sobreviva mucho mejor que la persona. Dejás 10 personas y un mono y seguro que, bueno, ponen hasta un hotel ahí. Entonces es como que el nivel de cooperación de las personas fue lo que hizo a las personas, al Homo sapiens, evolucionar hacia las demás especies. Pero esa evolución de la agricultura trajo en sí la deforestación. La deforestación y sobre todo la dieta cada vez empezó a ser más cerrada, la dieta del Homo sapiens. Cuando éramos recolectores, al recolectar tenés una gran variedad de minerales y de sustancias que necesitamos y a la vez ocupamos menos tiempo. El recolector ocupaba 3 horas al día para comer. Ahora, si nos ponemos a pensar, la mayoría de las personas trabajan 8 horas para dar toda una vuelta
la plata por el banco, por la tarjeta para ir al supermercado, hasta el agricultor que se la vende a todo. Toda esa vuelta es la energía que usamos y necesitamos para estar en contacto con el alimento. Cuando éramos recolectores usábamos máximo 3 horas para comer. 3 horas del día eran necesarias para poder comer. Entonces la agricultura lo que trajo en sí fue una evolución media extraña en las sociedades. Hizo que las sociedades puedan cooperar en mayor cantidad, que hayan montones de cosas, pero a la vez trajo en sí la mayor desertificación que tuvo el planeta hasta hoy en día. Si ustedes ven en el Google Earth, que bueno, eso es la lástima que no puede traer la computadora, en el Google Earth, ¿dónde están y dónde estuvieron todas las grandes civilizaciones de la humanidad, desde Egipto, Mesopotamia, China, Europa, lo que fuera? Son todos desiertos. El 90% de los desiertos de hoy del mundo son hechos por el hombre, no son desiertos naturales. Es como cuando venís por la ruta 40, no sé si se han dado cuenta, cada 30 kilómetros hay una estación de tren. No sé si se han dado cuenta de eso. Esas estaciones de tren eran estaciones de acopio de todo el algarrobal, que cuando te cuentan la historia que los huarpes, el algarrobal, bueno, el algarrobal eran algarrobos, eran árboles de algarrobo que habían ahí, que los aniquilaron para la minería de Chile, para toda la historia de siempre. Entonces, bueno, Bill Mollison, volviendo al... bueno, él empieza como a buscar, intentar buscar la manera de generar otro tipo de agricultura y encuentra a Masanebu Fukuoka. Masanebu Fukuoka fue un japonés que ya había escrito esto hace unos como 40 años antes que él, y es el que en realidad fue como la base que trae la permacultura, que es como que él se da cuenta que, por ejemplo, ¿por qué podamos un árbol? ¿Entendés? Si el árbol sabe cómo crecer. ¿Entendés? ¿Por qué nosotros como personas creemos que como nosotros lo cortamos, el árbol va a crecer mejor? El árbol tiene todo para crecer mejor y sabe cómo crecer. No necesita que una persona se lo puede. Entonces, bueno, ahí Bill Mollison empieza como a buscar distintos tipos de formas de agricultura. Y bueno, y escribe en el año 70 y pico, escribe un libro que se llama Permacultura 1, después escribe otro libro, que lo escribe con otro viejito, y después escribe otro libro que se llama Manual de Diseño en Permacultura, que ese es un manual que se los recomiendo, que es como un manual, en realidad tiene tanto que bueno, como que nadie se lee un manual de un auto, ¿entendés? Generalmente cuando se te rompe algo lees la parte pero es recomendable, es un libro así y así, es como... Pero la verdad que vale la pena por lo menos ser hasta ojeado. Cuando él escribe permacultura, la permacultura empieza a tener, eso fue en Australia, en principio de los 80, y bueno, Bill Mollison tuvo como en el año 80 y algo, lo nominan para el Premio Nobel de la Paz, y ahí como que tuvo no lo gana Bill Mollison, y tiene ahí que la permacultura empieza a ser más conocida en el mundo y se empieza a transformar en un movimiento social mundial, que hoy en día es un movimiento mundial. Se practica permacultura en todos los países hay centros de permacultura, en todos los lugares el mundo ya está hablando de permacultura. Y bueno, ¿alguien quiere decir algo? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Nadie? ¿Nada? Sí, muy interesante. Ah, bueno. Bueno, también recibo mate, si alguien también me... Que era muy interesante, no terminaste de contar qué significa eso de tener el bosque, sí. planta de bosque, ¿no? Sí, esa es como la evolución del diseño de permacultura. Es intentar hacer una huerta, que la huerta se vaya transformando en un bosque, pero esos son todos sistemas de diseños, sobre todo de planificación, porque que eso también, bueno, iba a llegar a eso, pero la permacultura nace también en la observación de la naturaleza. Es como la primera manera que eso también es algo que hace la permacultura, es imitar la naturaleza y imitar los patrones que usa la naturaleza, porque la naturaleza usa siempre los mismos patrones de crecimiento. Entonces, si nosotros vamos a diseñar, como por ejemplo diseñar la permacultura, podés diseñar ciudades, pueblos, fincas, escuelas, cualquier cosa. Cuando lo diseñás, el diseño tiene que tener una tendencia hacia en el tiempo transformarse en un bosque comestible. Y eso se hace a través de sucesiones de plantas, porque el bosque
cualquier bosque crece con sucesiones de plantas, como por ejemplo el algarrobo, o sea, porque los algarrobitos son así, el chañar, todo el bosque nativo que fue devastado acá en San Juan, empieza con sucesiones de plantas, perdón. Primero, por ejemplo, del algarrobo, porque es una leguminosa, las leguminosas fijan el nitrógeno. Cuando para que exista un bosque o para que exista agricultura, se necesitan dos ciclos de dos elementos en el suelo, que es el ciclo del carbono y el ciclo del nitrógeno. Lo que hacen todas las leguminosas es fijar el nitrógeno en el suelo. Entonces, después de que se fija el nitrógeno del suelo, empiezan a cambiar las condiciones párenme a ver si no entienden, porque a veces yo empiezo. Cambian las condiciones de germinación del suelo. Cuando las condiciones de germinación del suelo, de distintas semillas, de las miles que hay, cambian, esa semilla está preparada para nacer y entonces el bosque pasa de estados evolutivos de inestables a estables. Que primero, como montones de especies, tenés, por ejemplo, en un bosque al principio tenés miles de plantas nativas que en realidad también lo que hacen es traer el ciclo del nitrógeno y el ciclo del carbono y a través del agua, porque hay algo que es fundamental en la naturaleza y en la observación de la naturaleza, es que la Tierra, el planeta Tierra, siempre tiende a cubrirse. No le gusta el sol, es como no le gusta la tierra descubierta, es como tener una herida abierta, o sea, siempre hay que taparlo. Entonces, y eso también, bueno, son técnicas de permacultura para llegar al bosque comestible. Pero bueno, las sucesiones, cualquier bosque empieza con una sucesión. Esto sí, bueno, esto lo tenemos, por ejemplo, son 2 kilómetros, ¿no? Y en esos 2 kilómetros vas a tener siempre primero leguminosas que fijan el nitrógeno y, por ejemplo, vas a tener chañar, algarrobo, y cada 400 metros tal vez tengas un quebracho blanco. Acá tenés 2 quebrachos blancos que empiezan a crecer. Después del quebracho blanco viene el colorado, así que hay montones de sucesiones, pero bueno, ahora en 50 minutos no nos podemos hablar de todas las sucesiones, que esos hay libros de sucesiones y de cómo se llega a eso, y cada clima tiene distintas sucesiones de plantas para poder llegar a bosques comestibles. Ahí, ¿me expliqué más o menos? Sí. Tengo una... Sí. A ver si puedo poner la idea. Me quedé con que vos dijiste, los árboles saben cómo crecer. Sí. Digo, pregunto, ¿no hay también alguna especie de evolución en cuanto a cambio de las formas de los vegetales, así como hay en los animales, sin intervención humana? Sí. Por ejemplo, de los gorilas de la isla, que uno empezó a lavar las papas antes Sí. de comerlas y después se logró con el individuo sí. Los árboles, que se han tenido que ir también entonces adaptando a los cambios, hasta te podría decir naturales, evolutivos de la fauna. Sí. Que también, o sea, todo el ecosistema Sí. ha ido evolucionando. Sí. Entonces digo, hoy tendríamos que estudiar cómo sabe ese árbol hoy crecer. Sí, la semilla tiene la información genética para hacerlo. O sea, y las adaptaciones y todo eso también... Lo que pasa es que el ser humano también lo que hizo fue domesticación domesticó animales, simplificó la cantidad de animales en realidad, porque en vez de comerse cualquier animal, ahora te comes 4 nomás: chancho, chivo, pollo y vaca, ¿no? Y antes en realidad de ratas, insectos, todo. Que en realidad nutritivamente es mucho mejor comerte ratas, insectos, los murciélagos, por ejemplo, pero bueno. O sea, lo mismo hicimos con las plantas, y eso fue también otra cosa, que la domesticación de las plantas produjo también cambios en el ADN, y lo que provocó también en el cambio del ADN es que, bueno, la cadena de ADN es una antena eléctrica, que es la que hace circular la electricidad dentro de... Cuando la cadena de ADN, como por ejemplo los transgénicos que usan dentro de la cadena de ADN, por ejemplo un choclo tiene la mitad, tiene un camarón, que esos son los transgénicos, o sea, un alimento transgénico lo que hicieron fue, de un choclo, en vez de que tenga el ADN de un choclo, la mitad es de choclo y la mitad es de camarón, o de elefante, o lo que fuera, porque ese es el problema de los transgénicos, porque lo que hacen los transgénicos es dejan de hacer circular
la electricidad por el cuerpo. Cuando perdés la electricidad te acidificás. Si te acidificás te enfermás, porque el pH de la sangre es siempre alcalino. Bueno, a veces se me va un poco la olla con el... Pero el pH de la sangre es siempre alcalino, o sea, tiene un pH, el pH es, bueno, el pH se mide desde 1 a 14. Y en el 7 es el neutro. La sangre tiene 8.3, una cosa así. ¿Qué quiere decir? Perdón, que acá está el ácido y acá lo básico. Así se llama, o alcalino. Lo que hacen, entonces cuando vos, como no puedes hacer circular el oxígeno, bueno, te acidificás y cuando te acidificás te enfermás. Porque la sangre lo que hace para mantener el pH, saca el magnesio y el calcio de los huesos, y así también empieza la artrosis, la osteoporosis, empieza en el pH de la sangre. Todas las enfermedades empiezan en el pH de la sangre. Porque la sangre tiene la misma composición que tiene el mar. Como por ejemplo también sirve tomar agua de mar. O sea, te enfermas y haces una proporción 1 por 4, 1 de agua dulce por 4 de... No, perdón, 4 de agua dulce por 1 de salada, y te alcalinizás y te curás de cualquier cosa. Pero obviamente que eso tampoco no lo dicen. Y eso es re loco porque el premio Nobel de 1900, que se llama Otto Wells, una cosa así, en 1923, él fue el que dijo: la enfermedad solo se manifiesta en un medio ácido, en un medio básico no existe la enfermedad. O sea que claro, y hablaba del cáncer, obviamente que le bajaron la persiana porque era más fácil controlarlo con la dieta que vendiendo. Bueno, ya me perdí. Pero bueno. Y bueno, y lo bueno que tiene la permacultura, a mí, por ejemplo, a nivel personal, qué sé yo tuve la gran suerte, por ejemplo, de viajar mucho y mientras más viajaba, más lugares iba, más países conocía, siempre era la gente que conocía que estaba intentando como hacer un cambio o generar algo. Como no, o sea, que eso también toma la permacultura. La permacultura no define tanto el problema. Es como, bueno, están los transgénicos, está todo eso, pero bueno, están ahí. Nosotros hagamos algo, generemos otra cosa. Y eso a mí personalmente me pegó muy fuerte porque, qué sé yo empecé a viajar y me di cuenta como que mientras más iba como viajando, más pegaba onda con la gente que estaba haciendo permacultura, que estaba en centros de permacultura, voluntariaba en permacultura. Y bueno, así más o menos llegué a la permacultura. Pero bueno, a mí también, que eso fue lo loco, también yo soy geólogo y estaba en el medio de la carrera cuando vino un minero y me dijo: ¿querés laburar? Y me fui, y cuando me di cuenta que estaba como... Para lo que me habían enseñado en la facultad era para tirar, ¿entendés? Que estaba todo bien con tirar cianuro, así como a los agrónomos está todo bien tirar glifosato, como a los médicos está todo bien dar antibiótico, como que cualquier cosa que estudies te van a tirar para que aniquiles. Que eso también es una postura de la permacultura. La permacultura dice como que en vez de usar todos los recursos que tenemos para destruir, los podríamos usar para regenerar. O sea, en vez de tener todas esas topadoras, acá podrías estar haciendo sistemas de ultra mega riego en todos los valles sanjuaninos y en 20 años San Juan ser un bosque. Pero bueno, es como también esos son los paradigmas de hoy en día que se manejan de... Por eso las universidades son una mafia y es así, son unas mafias porque sí, les ponen plata para que hablen bien de... Es así, son una mafia, les ponen plata para que... A los médicos les ponen plata para que les pagan el congreso, no sé qué, y les dicen: mira, todos estos remedios sirven para todo esto. Y van y es un poco así, entonces como... Bueno, para no que se me irme un poco del... Es que tengo un cronograma, quiero seguirlo, porque si no... me tienen que... Pero bueno, un poco eso, porque quería hablar de las universidades porque algo que hizo Bill Mollison fue patentar la palabra. Dijo: la voy a patentar para que no la usen las universidades. Para eso, dijo: no quiero que la permacultura entre en las universidades. Entonces fue como... Y después, bueno, cuando él escribe, él escribe un libro, y después, con este viejito que escribe uno de los libros,
comunidad. Este otro viejito que se llama Holmgren, él también escribe después más libros y él hace lo que se llama hoy en día la flor de la permacultura. Tecnología, educación, salud, economía, y medio ambiente. Bueno, entonces como que la permacultura con el tiempo, en vez de ser un movimiento campesino agrícola de Australia, se transformó ya en un movimiento mundial de gente que está todo mal, loco, con el sistema. Pero bueno, en vez de salir a tirar piedras, es como más o menos como intentar generar. Entonces, también ahí nace la agricultura regenerativa, que la agricultura regenerativa está buenísima, hay un montón de gente muy copada. Y nosotros tenemos la gran suerte en Latinoamérica de tener a Jairo Restrepo, que se lo recomiendo a cualquiera, que Jairo Restrepo es un colombiano que es una masa. Y lo loco es que, bueno, yo trabajo en una fundación que intentamos hacer permacultura y estamos queriendo, bueno, les aviso a todos porque también tenemos un grupo de WhatsApp que estamos organizando, intentar traer a Jairo Restrepo a San Juan en noviembre. Entonces, bueno, Holmgren lo que dice, bueno, esta es la flor de la permacultura, que serían más o menos los ámbitos en los que la permacultura, por así decirlo, estaría como trabajando hoy en día, que serían el hábitat, que es hacernos cargo de donde vivimos, ¿no? Y de nuestra casa, de todo. Bueno, acá por suerte tenemos ahí a la eminencia Antonio Jacopino de la bioconstrucción, que va a dar un manso taller, que bueno, y acá lo bueno es que es un ejemplo viviente de lo que es hacerse cargo de donde vive uno, ¿no? Y el hacerse cargo significa hacerse cargo de muchas cosas, de la cacafobia, de la fobia que le tenemos a la caca, que apretamos un botón y que se va y no sabemos ni a dónde vamos, de decir, bueno, a ver, pero ¿qué hago con o sea, porque es mío, ¿entendés? Es como, bueno, a ver. Sí, entonces, bueno, ¿viste? Hacerse cargo del agua, de la electricidad y hacerte como responsable de tu propia existencia en el planeta, ¿no? Como que es muy fácil, ¿viste? Apretar un botón y que la caca se vaya a 500 kilómetros y nos vemos, ¿entendés? Y tirar papel higiénico, que esa es otra, la cantidad de papel que hay que hacer para que te limpies, ¿entendés? Cuando hay, qué sé yo, por ejemplo, con el bidet te limpias y no hace falta usar papel, que eso es otro gran beneficio que tenemos acá en Argentina, es el bidet. El hábitat, bueno, acá, bueno, un ejemplo impresionante que es Antonio, que bueno, ya además está a decirlo. Entonces, bueno, empieza a trabajar también con el hábitat y a hacerse cargo del hábitat. Y ahí en el hábitat también viene lo que es el libro este que es Diseño de Permacultura, que es como empezar a diseñar donde estás, porque lo que tenés que diseñar es más interacciones de tu sistema. Es lo importante es como en el ejercicio del principio, que cada cosa que vos ponés en tu diseño que vas a poner es porque va a tener una interacción con un montón de otras cosas. Por ejemplo, es como si pongo una gallina en un lugar, es porque sé que la gallina va a comer acá, de ahí va a cagar acá, del agua va a un estanque, en el estanque tengo peces, los peces me explico, es cada cosa que tiene que tener una interacción, o sea, no se puede, en la permacultura también hay como una idea que es como, se piensa 9 horas y se actúa 1, ¿no? Es como que en realidad hay que diseñar, y eso es como también el mensaje, ¿no? Rediseñar las sociedades, rediseñarla todo, porque, o sea, ya sabemos que, bueno, pasamos a las tecnologías, que bueno, que eso también está bueno, que, por ejemplo, hay gente en la permacultura que si usas una motosierra se enojan porque, loco, pero es como, bueno, es empezar a entender que hay tecnologías que está bueno usarlas y que
y que también hay millones de tecnologías que no contaminan. Millones. Tiene una eléctrica. Hay 1 millón. Entonces, bueno, la permacultura también empieza con el tema de la tecnología, ¿no? De la tecnología aplicada para qué, ¿entendés? En vez de tener la tecnología aplicada para la guerra, porque todos los avances de tecnología primero fueron hechos en campos de guerra, desde el GPS, lo que fuera. Todo lo que usamos primero en la tecnología ya lo probaron y lo recontraprobaron los yanquis matando en algún lado. Después, bueno, la educación, que eso también empieza como a tener un rol importante, y la educación sobre todo de los niños en la permacultura, ¿no? Como de criar a los niños en ambientes sanos. Y en la educación hay miles de ejemplos. Ahora hay mucha gente que hace permacultura que está con una pedagogía que se llama la pedagogía 3000, que es súper interesante, que bueno, se la recomiendo a cualquiera. En San Luis está la escuela de permacultura, la escuela de pedagogía 3000, que es la única, creo, en Argentina y no sé si en Latinoamérica, no, y es muy interesante, pero bueno, tampoco en 50 minutos nos podemos poner a hablar de esto. Y después, bueno, el tema de la salud, de la salud, y la salud empieza también un poquito con la autoobservación. Con la autoobservación de cada uno, de la alimentación, hacerse cargo también de lo que comemos, cómo lo comemos. Después las economías también, empezar a generar monedas diferentes, formas de relacionarnos con los papeles de colores de otra manera también. Y hay una cosa que está también muy interesante, que hay un libro que se llama Economía Azul o Blue Economy, que es un tipo que escribe sobre la economía azul, que está bueno también leerlo porque es un sistema nuevo de economía. Y él hace poquito, el año pasado, sacó un libro de ejemplo de economía azul en Argentina, para el mundo. Decía, cómo Argentina puede ser el modelo al mundo de economía, y él basa mucho en el recicle, empezar a utilizar, y bueno, y muestra como que Argentina tiene todos los medios. Y después, bueno, obviamente el medio ambiente, o después, bueno, al principio, ¿no? Porque eso también, bueno, entre tantas cosas se me fueron, que la permacultura nace como una ciencia de diseño ética. Que como Bill Mollison dijo que, bueno, si vas a hacer permacultura estaría bueno que por lo menos tengas principios éticos, que eso, por ejemplo, lo que no existe en las universidades, ¿no? Como que no existe la ética en la universidad. Porque si no, no estarían tirando glifosato, si no, no estarían regando cianuros, si no, no estarían dando antibióticos y la. Porque cualquier persona que tiene... Bueno, no vamos a entrar en eso. Pero bueno, los principios éticos de la permacultura nacen... Bill Mollison dice que lo primero, que cualquier cosa que hagas, el principio ético es que sea beneficioso para el planeta. Es como la permacultura tiene que ser beneficiosa para el planeta. Segundo principio ético, que sea beneficiosa para las personas. Y el tercero, que es muy importante y algo que está bueno acá en San Juan, que es compartir el excedente. Es compartir. Y es todo lo que te sobra, compartirlo, ¿entendés? Y eso es como algo también que está bueno en la permacultura. Que eso, bueno, con la fundación lo que queremos hacer, ¿no? Es compartir, no sé si el excedente de conocimiento, pero lo que tenemos. Y eso está buenísimo. Y de eso también agradecer a Antonio, porque también Antonio está compartiendo acá con nosotros un espacio que es alucinante y está generando montones de cosas, y lo que está generando, lo bueno que está generando Antonio acá también es la interacción, ¿no? Porque acá por lo menos ya sabes las caras de más o menos de quién a alguien le puede llegar a interesar más o menos lo mismo, ¿no? O intentando generar cualquier otra realidad. Y bueno, ahora bueno, les quería así como... ¿Alguno tiene algo para acotar, algo para preguntar, algo para...? Tengo una pregunta. Sí. Cuando uno empieza en la permacultura, ¿tenés que sí o sí trabajar en todas las áreas como persona o elegís una? ¿Cómo es el formato? Mira, ahora como definiciones de permacultura hay como personas, y cada uno llega o sea, yo por ejemplo llegué desde el lado muy científico y qué sé yo, con regeneración de suelos y minerales, pero porque yo venía de ese lado. Pero, por ejemplo, hay gente que viene desde el lado del yoga y empieza por el lado de la salud. Y algo que es muy interesante que hace Holmgren, hace como un círculo alrededor de la flor.
Porque la idea es como que, que cada vez intentes abarcar más y que cada vez conozcas más y que cada vez compartas más y que cada vez el movimiento sea más grande. Una espiral. Exactamente, una espiral. Y eso es algo muy importante, que está bueno pasar por todos, ¿no? Está bueno intentar tener buena salud, está bueno tener una casa buena, está bueno plantar, está bueno tener herramientas buenas. Es que yo creo que por donde empiece, no sé, la experiencia de cada uno, yo recién en lo mínimo, pero por donde empecé solo es como que la energía te va llevando, a ver, yo empecé por mi salud y ya, Ajá. y bueno, ya lo pasás también a la comida y a los vegetales y entonces, bueno, De una, sí, es como... pasas al hábitat y pasas a tu casa ya también, o sea, yo creo que se va dando por donde empecé, creo, ¿no? Sí, es un poco así. Te va llevando... A mí me pasó que era porque generalmente en los lugares no cobraban de permacultura, entonces iba por eso, ¿no? Como que... Perfecto, la economía. Sí, entonces era como... Y ahí trabajando, pero bueno, así fui aprendiendo, así pude aprender de bioconstrucción, así me pude construir mi casa, ¿entendés? Una casa de barro, que eso también está bueno. Que me hice cargo de, bueno, también medio chiflado, me la hice yo solo, con a veces algunos amigos que me ayudaron, pero la idea era como decir, bueno, me hago cargo de mi casa. Y... ¿Alguna otra pregunta, duda, sugerencia? Te quería preguntar por la fundación. Sí, ahí, bueno, la fundación se llama Ananda, como una de las hijas de Antonio. Y bueno, somos así algunas personas acá de San Juan, que bueno, coincidimos que estuvimos viajando, que vinimos a San Juan y la idea era como compartir un poco lo que habíamos vivido, porque sentíamos como que pudimos hacer las cosas a pequeña escala en distintos lugares y la idea era como intentar hacer algo de mayor escala en San Juan. Tiene 2 años la fundación y bueno, vamos muy despacito, en realidad es como muy... ahí, Ananda. Y bueno, y lo bueno de la fundación es que ahora estamos trabajando en conjunto, ayudando a organizar el IPC, que eso también les quería comentar a todos, que el IPC es la convergencia más grande del mundo de permacultura, que se hace de vez en cuando, y este año es en el Soberbio en Misiones, en Argentina. O sea, como en Argentina vamos a tener el gran beneficio de tener un IPC por primera vez, y es como, y convergen montones de profesores, montones de vivencias, les sugiero que pongan IPC. ¿Sabes cuándo va a ser? ¿Cómo? En noviembre. Empieza en noviembre con distintos cursos, después bueno, es la convergencia mismo, y está bueno hacer convergencias porque ahí convergen por lo menos las personas que están interesadas en permacultura, y está bueno ir a compartir, está bueno ir un poco con la cabeza abierta ahí, a cambiar un poco los paradigmas, que eso es un poco también la permacultura, ¿no? Es un poco de cambio de creer de cómo estábamos haciendo las cosas, que al paso que venimos lo que está en peligro es la sociedad humana en sí. El planeta nunca estuvo en peligro y el planeta tiene su propia resiliencia, que hace un poquito así, los humanos están out y es un poco así lo que está... Que eso es un poco, que eso es muy loco, porque por ejemplo los mayas, vos decís los mayas, ¿por qué se fueron? Yo tuve la suerte de estar en Tulum y me acuerdo que ahí estar en la Ribera Maya y decir, ¿por qué se fueron de acá? ¿Entendés? Y es porque los locos hicieron lo que hicimos siempre como sociedad, cagaban en los cenotes, que es donde tomaban agua, y tiraban los muertos ahí. Llegó un día que tenían todo el agua contaminada y dijeron, ¿y qué hacemos? Y nos vamos a tener que ir. Y no te vas a llevar los vasos, no, dejaron los cositos y se fueron, no quedó otra. Contaminaron todo. Estaban los mayas galácticos, que bueno, sí, los mayas galácticos sí, se fueron y se transformaron en los hopis, en los navajos, en Norteamérica. Pero es como, mientras más estudias las sociedades humanas y cómo fueron evolucionando, las personas hicimos casi siempre lo mismo. A mí me pasó, bueno, que yo vivo en Córdoba, en donde está el 3% del bosque nativo de Córdoba preservado. Y bueno, tengo la suerte de vivir en un lugar que es súper boscoso, con quebrachos colorados altos, quebrachos blancos, algarrobos, tengo montones de algarrobos gigantes de 40 metros y me acuerdo la primera vez que entré y me dije, estoy haciendo lo mismo, así, y es como, dije, bueno, es muy difícil encontrar, y eso porque eso también es que la agricultura en sí, no hay nada que esté contaminando más que la agricultura hoy en día.
y que esté detonando más el planeta que la agricultura, ni siquiera la ganadería, porque cuando la ganadería tiene su lado, pero por ejemplo cuando estaban los búfalos en Estados Unidos había 60 millones de búfalos y ahora en el mundo hay que ponerle 30, o sea que las vacas cagando no generan lo que en sí, lo que otra vez volviendo a lo mismo, lo que cambió es la forma en que, por ejemplo, hicimos la ganadería. Los búfalos, habían 3 veces más vacas o búfalos en el mundo que hay ahora. Pero ¿qué hacían los búfalos? Los búfalos comían en un lugar, cagaban ahí, todas las semillas, eso generaba de vuelta y se iban moviendo. ¿Por qué? Porque había predadores. O sea, cualquier especie también se mueve porque tiene un predador, ¿sí, no? Entonces los búfalos, ¿qué pasó? Bueno, primero que los mataron a todos, pero después las vacas que hicimos, las juntamos todas en un lugar y que cagan, y eso es... Y ahí sí, lo que está mal hecho es el manejo de la ganadería, que eso es también la permacultura, el manejo holístico que se llama, que hay un viejito en Sudáfrica que es un gran ejemplo, que tiene un libro que se llama Manejo Holístico, como él... que eso también un poco, bueno, por eso en la permacultura con el veganismo no comparten como el veganismo dice como que los problemas climáticos son por el exceso de vacas, la permacultura es en realidad por el manejo de cómo se hace la ganadería, porque las vacas no se están comportando como se deberían comportar. Y bueno, no sé qué hora es, ¿alguien? No, es para seguir para no... 2 y 9. 2 y 9. ¿Cómo se deberían comportar las vacas? Las vacas moviéndose, cagando en un solo lugar y después porque ninguna especie caga donde come o come de donde cagó, ninguna especie, ni una. Entonces como donde se encuentran una sombrita, cagan ahí pero después se tienen que mover. Entonces el manejo holístico lo que hace es, en un campo ganadero, es tenerlos todo el tiempo rotando. Entonces vos haces como una cerca y después le haces otra cerca. Haces también manejos de captación de agua, que cuando haces captación de agua también podés volver a regenerar todo lo que es suelo y bueno, hay montones de técnicas. Eso es como un mega punto de la permacultura, que es hacer ganadería holística, que es como una ganadería, los que les gusta comer carne, y eso también es otra cosa. Que si te gusta comer carne, matate vos los bichos, ¿entendés? Como crialos y matalos, ¿entendés? Eso es también hacerse un poco cargo de la existencia de cada uno, ¿no? Si te gusta comerte una vaca, bueno, dale a la vaca. Y bueno, bueno, algo que también está muy bueno en la permacultura, que lo quería explicar un poquito matemáticamente, porque la permacultura, algo que también está bueno que hace es intentar encontrar los saberes ancestrales, no es solamente brindar conocimientos nuevos, sino tratar de reivindicar y de aprender de los conocimientos ancestrales que están buenos, ¿no? De lo que fuera, de lo que hablé ahí, de salud, de lo que... A ver... 3... A ver acá... Uy, se me cayó el celo. 3... 1, 2, 3... Entonces es 0, 1, 3, 5, 8. ¿Cuánto es 13? Bueno, que algo bueno ahí para cerrar, que eso está para hablar un poquito de los patrones de la naturaleza y cómo la naturaleza se agrupa, cómo la naturaleza funciona. Hay algo que está bueno y también para nosotros mismos, ¿no? Como que lo tomemos como ejemplo, que en la naturaleza todo sigue una serie numérica que se llama la serie Fibonacci. No sé si algunos la escucharon, la conocen. La sucesión. Que la serie Fibonacci, bueno, tiene millones de implicancias y
montones, pero bueno, no vamos a empezar. Pero básicamente, porque en realidad quiero llegar a otro punto. Lo que es en la serie Fibonacci es que tenés un número, le sumás el anterior y te da el siguiente. A 2 le sumás 1, te da 3. A 3 le sumás 2 y te da 5. A 5 le sumás 3 y te da 8. ¿Se entiende? Va sumando al que tiene antes, le pone el... Y eso lo ves desde, por ejemplo, desde cómo crece un árbol, que crece primero 1, después hace 2, después hace 3, o sea, 3 ramas, después hace 5, y eso se puede ver, bueno, eso también dividiendo un número en el anterior te da un número que se llama phi, que phi es un patrón áureo, que si a phi lo dividís por 360 te da un ángulo y te empezás a ver los ángulos que tienen las flores, cómo se empieza, bueno, es todo un tema. Pero bueno, ahora la pregunta es que estaría bueno que alguien me la conteste, ¿por qué usa la serie Fibonacci la naturaleza? Porque es lo más óptimo. ¿Por qué? Porque no se come el recurso anterior. Es una proyección o una evolución Ajá. sostenible. ¿Por qué? Porque si vos creces más rápido, te comes el recurso. Es una interpretación mía. No, está bien. Igual yo pregunto porque está... Sí. está Como sobreexplotar o reproducir en demasía, Sí. está el circuito sostenible de crecimiento y evolución. de una. ¿Y además porque es exponencial? ¿Qué? ¿Es exponencial a la vez? Sí, porque bueno, nunca llega y también es tangencial, nunca llega al... Pero algo que es importante, que es como sociedades, como ecosistema, la serie Fibonacci lo que tiene es que con lo que vos tenés del pasado, el conocimiento que tenés del pasado, la ancestralidad, más el conocimiento del futuro, del pasado más el presente, generás un futuro, o sea que y un futuro sostenible. Y bueno, para la serie Fibonacci está bueno eso, porque está bueno que era por lo que quería hablar de la ancestralidad, ¿no? Que es la importancia de reivindicar el conocimiento antiguo de las personas y algo como están, y por lo general como están hechas y armadas las sociedades ahora, de las personas que tenían ese conocimiento las desplazaron hacia las afueras de las ciudades. En las ciudades quedó como el conocimiento, que son las universidades o las personas que tienen oportunidades de educación, porque en San Juan, mientras más lejos vivís de la capital, menos oportunidades tenés de ir a la facultad, ¿no? o a la escuela. Bueno, ahora ya se están haciendo más escuelas, pero si tomamos como conocimiento la universidad, es lejos, ¿no? Es como... Y generalmente las personas que viven más alejadas son las personas que tienen ese conocimiento de ancestralidad hoy en San Juan, o en cualquier lugar, que son las personas que como te vas a Posito, que le va a ir a explicar a alguien cómo se planta en Posito, ¿entendés? Tienen ese conocimiento, pero no tienen la posibilidad del conocimiento o de la tecnología que existe hoy en día. Entonces, una manera de crecer como sociedad es en el confluir del conocimiento antiguo con el conocimiento presente, para tener un futuro sustentable. Y eso es un poco lo que hace la permacultura, es como te da el conocimiento también de hoy en día lo que está pasando. Entonces, como estamos ahora en este presente, no hay un futuro sustentable de cómo construimos las ciudades, cómo construimos todo. Así que, bueno, ¿algo para acotar, algo para decir? Sí, a mí me gustaría aportar. Sí, por favor. Hay una corriente que se llama Slowdown. Ajá, de comida. Bueno, es filosófico y Ajá. una de las facetas Ajá, de ese movimiento es la comida. Ajá. Es slow food. sí, Food, mejor dicho. Bueno, pero está el slow city, slow work. de No me una. gusta ser inglés, pero digamos la contracultura ya. Sí, de bajar un cambio, de que cocinar de una. Y sobre todo en lo económico, porque sostiene, digamos, que el cambio debe basarse en los cambios de hábitos de consumo. Ujú. No son sostenibles los hábitos de consumo que tenemos hoy, ni los de productividad. En la facultad, bueno, vos sabés de otra parte, pero en la facultad de la tuya te habrán enseñado a sobreexplotar recursos sin ningún progreso. No, está bien, en realidad. Lo económico Es lo que te el dicen. crecimiento indefinido es Claro. imposible, es insostenible. Es tal cual. O sea, nadie le pone cascabel al gato y dice, listo, así no vamos a ningún lado. Bueno, el slow down es como
un concepto de hombre que consume diferente, no que consume menos, ¿no? Cambia la cantidad por la calidad. Creo que habría que incorporar en esta cuestión de permacultura como idea... Sí, no, y por lo general los que practican permacultura andábamos un poco más despacio también. No significa consumir menos ni no usar tecnología, ¿no? Sí. Usarla racionalmente sin el excedente. Claro, es hacerte cargo también, es hacerse cargo de la existencia que tenemos acá, ¿no? Es como, bueno, hacerse un poco... Sí, sí. Siento que nos vamos. ¿A comer? Cortar. Me gustó la... Ya la cerraste. Va por la mitad esto. Se acabó. Quiero agradecer a José personalmente, enfrente de todos ustedes, porque hizo un esfuerzo grande para venir. Él es de acá de San Juan, pero está viviendo en Córdoba. Y bueno, construyendo su casa, le ha venido un huracán, un tifón, no sé, se le ha inundado la casa, toda de barro. Tiene familia, tiene 2 bebés, la señora está ahí haciendo el frente en el medio de la sierra. Así que ha hecho un esfuerzo grande para venir, para compartir esto con ustedes, que no solo lo teoriza, sino que en la medida de las posibilidades lo practica también, igual que nosotros, que no somos ningún ejemplo de nada, ningún ideal de nada, simplemente tratamos de practicar y ser coherentes con cosas que sentimos que son correctas y que nos hacen sentir bien, pero lejos estamos de ser un referente o un ejemplo, simplemente cada uno hace lo que puede en la medida que está. Nosotros, ustedes, José, solamente tratando de tomar un poquito más de conciencia con las acciones que tenemos y bueno, y hacer lo que se puede en la medida de nuestras posibilidades, de nuestros deseos. Así que bueno, gracias nuevamente José, gracias a todos por ser una audiencia tan atenta y tan buena onda. Hacemos un cierre de la charla, ¿quieren pararse todos? Que está bueno hacer una abertura y un cierre. Bueno, vamos a frotar las manos y a la cuenta de 3 hacemos un aplauso. Vamos ahí fuerte. 1, 2, 3. Listo, gracias. Gracias. Gracias.